that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a La Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Vamos directamente a las Escrituras hoy. Para la hora de gracia estamos en Hebreos 6, el día de ayer en el programa. Nosotros terminamos hablando aquí en Hebreos 6 y vamos a tomar la enseñanza exactamente donde lo habíamos dejado. Vamos a leer estos versos. Verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos versos aquí, especialmente versos 4, 5 y 6. Verso 7 da una ilustración, 7 y 8 como simplemente reesfuerzan el argumento aquí dado en versos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 realmente son una frase, una declaración. Y primero es para entender estos versos. Bueno, ya como dijimos el día de ayer y como hemos estado diciendo en este programa por varias semanas sobre este tema aquí en Hebreos, el contexto nos va a ayudar mucho en entenderlo y vamos a ir hoy y vamos a leer algunos otros versos, algunas otras porciones de las Escrituras que también tienen que ver con este mismo tema, hijos de Dios quienes no están viviendo, no están pensando, no están realmente no están viviendo por el Espíritu, están viviendo no con discernimiento espiritual y no yendo en la dirección de Dios, sino no acercándose, sino apartándose de Dios. Pero primero aquí en estos versos, porque el día de ayer y en otros programas nosotros hemos dado el contexto aquí en el libro de Hebreos para entender estos versos y entender que no por nada está hablando de una persona que fue salva y ahora puede perder su salvación. Esa no es mi convicción sobre lo que estos versos están enseñando, pero vamos primero a leer cuál es la frase, cuál es la declaración que el autor está haciendo aquí. Y para entender la frase, primero tenemos que desarmar un poco estos tres versos y ver cuál es gramáticamente, cuál es
la declaración de estos versos, porque comienza con 3 palabras, porque es imposible, o que algo es imposible. ¿Cuál es la cosa que es imposible? Porque si no leemos correctamente, gramáticamente la frase, entonces no lo vamos a poder entender. Algo es imposible, porque él dice, porque es imposible, algo es imposible. ¿Qué es imposible? Bueno, para ver qué es lo que es imposible, que comienza en verso 4, es imposible. De nuevo, 4, 5 y 6, estos 3 versos son una sola frase. 3 versos, pero de nuevo, en la Biblia, cuando la Biblia fue escrita, no hubo capítulos ni versículos, sino solamente el autor comunicando, siendo guiado, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y el autor está comunicando la palabra de Dios. Es un milagro. Pero esta frase, entonces tenemos que ver la frase, versos 4, 5 y 6, que ya hemos leído los versos, pero ahora vamos a ver las distintas partes de esta frase. Algo es imposible. ¿Qué es lo que es imposible aquí? ¿Es imposible que son iluminados? No, esta no es la cosa que es imposible. ¿Es imposible que gustan del don celestial? No, esto no es la cosa que es imposible en la frase. ¿Es imposible que ellos sean hechos partícipes del Espíritu Santo? No. En la frase, en la gramática de la frase, esa no es la cosa que es imposible. ¿Es imposible que gustan de la buena palabra de Dios? Verso 5, no, esa no es la cosa imposible. ¿Es imposible que gustan de los poderes del siglo venidero? No, esa no es la cosa imposible. ¿Es imposible que recayeron? No, esa no es la cosa imposible. Pero la próxima frase, sí. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esa es la cosa imposible. Es imposible que sean otra vez renovados. ¿Quién? ¿A quién refiere aquí sean? Bueno, refiere a las personas que fueron, de nuevo, ¿qué es imposible? Es imposible que ciertas personas, y vamos a definir quiénes son estas personas, en un minuto vamos a definir quiénes son estas personas. Pero primero, ¿qué es imposible? Es imposible que sean esas personas que vamos a definirlos, pero es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y después dice, ¿por qué? ¿O qué es lo que ellos están haciendo? Porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok. ¿Cuál es imposible? Es imposible que ciertas personas sean renovados para arrepentimiento. Esto es lo que es imposible. No, las otras partes de la frase no definen lo que es imposible, sino que es imposible que sean otra vez renovados. ¿Quién? Ok, ahora vamos a ver, ¿para quién es imposible ser renovados para arrepentimiento? Es imposible que estas son las personas, los que una vez, una vez. Eso es lo que esto una vez refiere al hecho de que el nacer de nuevo es un evento específico que sucede en un momento de tiempo. Cuando la Biblia habla de nacer de nuevo, con el tiempo verbal aorista en el griego, que significa, fue algo que sucedió
una vez en un momento específico de tiempo. Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree. En el momento de creer, en el momento de confiar en Él, Dios hizo una obra en ti y fue la obra de regeneración. Dios regeneró el Espíritu en ti para nacer, y has nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Tú eres una nueva criatura. Ese es un resultado de nacer de nuevo. Tú eres una nueva criatura como resultado de algo que sucedió en un momento. Hay efectos que permanecen de ese evento, pero el evento fue de una vez y sucedió en tiempo cuando tú confiaste en el Señor Jesús. Dejaste de confiar en ti mismo para tu propia salvación. Dejaste de depender de tus propias fuerzas para salvarte, sino que te diste cuenta de que nada de lo que tú puedes hacer puede reconciliarte con Dios, sino que y entendiste que Jesús es aquel quien murió por tus pecados, y entendiste que por la gracia de Dios pudiste ser salvo por medio de la fe en la obra de Jesús. Entendiste quién es Jesús. Entendiste como Jesús dice a los discípulos: ¿quién dicen la gente que soy? Ok, ellos dicen esto y el otro, pero ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dices tú? Oh, Él no es solamente un buen hombre, Él no es solamente un profeta, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es Dios quien se hizo hombre. Él vino aquí para salvarnos. Él vino aquí para salvarme a mí. Él vino aquí para morir por los pecados del mundo. Él vino aquí para morir por mis propios pecados. Él vino aquí porque me ama y Él murió por mí, derramó su sangre por mí, y por fe yo puedo ser su hijo. Ok, ¿qué sucede cuando uno nace de nuevo? Primero, dicen, volvemos aquí a Hebreos 6. ¿Quiénes son esas personas? Son los que una vez fueron iluminados, una vez. Ya, en el momento Dios los iluminó. ¿Quién es Cristo? Y ellos gustaron. Fueron iluminados. Dios tenía que iluminar. Dios se revela a sí mismo. Y ellos gustaron, saborearon, recibieron el don celestial, el don, como habla en Romanos capítulo 5, el don no es como la transgresión, es un don, es un regalo, es el don de la justicia de Dios, que tiene que ser recibida, la justicia de Dios. No puede ser merecida la justicia de Dios. No puede ser merecida por nosotros, por algún acto que nosotros podríamos hacer, como dice en Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración del Espíritu Santo, por la obra de Dios. Ellos fueron iluminados, esos hombres fueron iluminados, y también ellos recibieron, gustaron, saborearon el don, comieron, recibieron, lo recibieron en sí mismo, el don celestial, el don de Dios, el don de la justicia de Dios, lo han recibido y fueron hechos. Ellos no lo hicieron, ellos no se hicieron partícipes del Espíritu Santo, sino que fueron hechos. Dios hace esta obra. La obra de la regeneración es obra del Espíritu Santo. Estos no son hombres quienes están haciendo algo para intentar, sino fueron hechos por Dios
partícipes del Espíritu Santo. Fueron sellados por el Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Segundo de Pedro capítulo 1 habla de esto, de que nosotros somos, participamos de la naturaleza divina por medio de las promesas grandiosas y preciosas de Dios. ¿De qué hacemos con la promesa? ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste tú para nacer de nuevo? Tú confiaste, recibiste la promesa, confiaste en la promesa de Dios en vez de hacer promesas a Dios, recibiste la promesa de Dios para ti mismo y así fuiste iluminado por Dios y gustaste del don celestial. Ellos fueron iluminados por Dios y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Y qué más define a esa gente? ¿Qué más podemos decir sobre ellos? Fueron iluminados, verso 4, fueron iluminados por Dios. Dios iluminó el Evangelio a sus corazones. Ellos lo recibieron por fe, gustaron del don celestial, lo recibieron, lo comieron, lo recibieron, es parte de ellos ahora y son hechos. Dios los hace partícipes del Espíritu Santo. Verso 5. Asimismo, no terminaron ahí, sino siguieron adelante y gustaron de la buena palabra de Dios. No solamente comenzaron en la vida cristiana por gracia, por medio de la fe, son salvos, sino que están siguiendo adelante en la vida cristiana porque están gustando de la buena palabra de Dios, están recibiendo el agua el agua pura de la palabra de Dios. La palabra está siendo recibida en sus corazones, están comiendo la palabra. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Y qué más están gustando? Los poderes del siglo venidero. El poder de Dios, el poder del reino de Dios en sus vidas. Así como antes sus vidas fueron gobernadas por el pecado y ahora sus vidas son gobernadas por gracia. Esto es Romanos 5. Antes de recibir el don de la justicia de Dios, el pecado reinó en nuestras vidas. Pero ahora, la gracia puede reinar y la gracia puede reinar en las vidas de ellos porque están gustando la buena palabra de Dios y el poder del reino de Dios del siglo venidero. Y verso 6. Pero ahora, ¿qué sucede a esa gente? ¿Qué puede suceder? Recayeron. Aquí la palabra, recayeron, esta palabra en el griego parapipto, que significa como caer a un lado, apartarse, caer de un lado o a otro lado, desviar de la dirección en la cual uno estuvo yendo. Esa es la idea de la palabra parapipto, caer al lado. Es imposible si recayeron, y es posible recaer. Eso no es lo que es imposible. Es posible recaer, pero es imposible que esas personas que fueron iluminados de nuevo, que han sido, Dios les ha iluminado de su necesidad para el Salvador, y ellos le entendieron y gustaron, recibieron el don celestial de Dios y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero si recayeron, eso es posible, pero es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, renovados, esta palabra anakainizo en el griego y significa exactamente esto,
hacer algo nuevo, renovar. Nuestras mentes están siendo renovadas. Nuestras mentes en Romanos capítulo 12, esto es lo que debe estar sucediendo con nuestras mentes, tener nuestras mentes renovadas. Los pensamientos nuevos de Dios gobernando en vez de los pensamientos viejos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Pero es imposible ahora que esa gente que sean otra vez ahora renovados para arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Metanoia en el griego, metanoia es la palabra para arrepentimiento y significa cambiar la mente. Cambiar la mente que va a tener, obvio, un efecto en el comportamiento, pero la palabra en sí no refiere directamente al cambio en el comportamiento, que va a ser un resultado, obvio, sin alguna duda, va a afectar el comportamiento, pero arrepentimiento es el cambio en el modo de pensar. Eso es lo que significa cambio, un cambio drástico en el modo de pensar. Pero es imposible que estas personas, hijos de Dios, porque fueron iluminados y gustaron del don celestial, de la justicia de Dios, tienen la justicia de Dios, y fueron hechos por Dios, partícipes del Espíritu Santo, entonces tienen el Espíritu, tienen la justicia de Dios, han sido iluminados por Dios y han gustado de la buena palabra de Dios, han estado almacenando la palabra de Dios en sus almas, en sus corazones, y han estado recibiendo el poder de Dios, el poder del reino de Dios. Pero si recaen, y vamos a hablar de esto porque esta palabra recayeron, como mencionábamos, es parapipto, caer al lado, es de desviar, y vamos a leer otras porciones en la Biblia donde eso sucede, donde la Biblia habla del hecho de que un hijo puede estar viviendo, un hijo de Dios, tiene una nueva naturaleza, pero todavía tiene la vieja naturaleza. Y el hijo debe el hijo estar ahora porque tiene la nueva naturaleza, porque no andar en la nueva. Pero obvio, esa es la voluntad de Dios. Pero el hecho de que tengo una nueva naturaleza no significa que siempre voy a estar andando o conforme a la nueva naturaleza, sino que puede ser que yo esté en mi experiencia pensando y actuando como si todavía yo estuviera gobernado por la vieja naturaleza. Pero es imposible si recaen así, en vez de acercarse a Dios, alejarse de la palabra de Dios, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces ahora ellos pueden buscar el arrepentimiento, pueden, necesito hacer otro sacrificio, necesito yo hacer, pero no hay renovación para arrepentimiento en las obras de la carne. Las obras que yo puedo hacer en el caso de gente que en el libro de Hebreos, quienes antes de confiar en Cristo, esos judíos estaban haciendo sacrificios de animales. Pero ahora, Cristo, el Cordero de Dios, ha venido. El Cordero de Dios ha venido. Ha muerto el Cordero de Dios. Ya no tenemos que hacer sacrificios de animales porque el Cordero de Dios vino y Él murió por nuestros pecados. Y ahora
pero si ellos vuelven a hacer una obra como un sacrificio de animales de nuevo, antes de Cristo, antes cuando el Cordero de Dios no había venido todavía y los hebreos hicieron esos sacrificios de animales, su fe no estuvo en la sangre de esos animales, sino en el hecho de que el Cordero de Dios vendrá. El Cordero de Dios vendrá y en Él es nuestra fe. Sí, estamos haciendo sacrificios de animales, pero nuestros corazones, nosotros sí estamos siendo renovados cada vez para arrepentimiento, para tener nuestras mentes transformadas cada vez que estamos haciendo estos sacrificios, porque Cristo no ha venido, el Cordero no ha venido, pero va a venir. Va a venir. Entonces, cada vez que ellos hicieron esos sacrificios, si lo hicieron con fe, podían ser renovados para arrepentimiento cada vez, cada año. Pero ahora que Cristo ha venido, ahora que el Cordero ha venido y ellos han confiado en el Cordero, en que Cristo es el Mesías, han sido iluminados por Dios, han gustado del don de la justicia de Dios, son hechos partícipes del Espíritu Santo por Dios y han gustado de la buena palabra de Dios, han sido enseñados la Biblia y han aún experimentado el poder del reino de Dios en sus vidas, la gracia reinando en sus vidas. Pero si recaen y ahora están pensando que ahora voy a encontrar las respuestas, voy a estar satisfecho por volver a hacer algo, por volver a hacer otro sacrificio de un animal. Ahora tú sacrificando un animal, eso no puede renovarte. Eso no te puede renovar para arrepentimiento, para cambiar tu corazón. Esto ya no te puede, Dios no está en eso ahora. Es como dice, mira, vamos conmigo, vamos a volver aquí a Hebreos 6, pero vamos a Gálatas capítulo 3, porque es exactamente la misma cosa. Gálatas 3, Pablo dice, oh Gálatas insensatos, en verso 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Para no seguir obedeciendo a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el huir con fe? Y la respuesta es obvia. No habían recibido el Espíritu por las obras de la ley, sino por el huir con fe. Y después, entonces, Pablo les dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Vais a acabar por la carne ahora? Pablo dice, pienso que tal vez yo haya trabajado en vano para con ustedes. Eso es lo que él dice después en 4:11. Él dice, me temo de vosotros que yo haya trabajado en vano con vosotros. Él sigue con ese tema y él dice en verso 16, él dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Él dice que esa gente, los maestros que los están enseñando que tienen que volver a hacer algo para renovarse a sí mismo de nuevo, en vez de que sea solamente por gracia, por medio de la fe, no, pero tienen que hacer. Él dice, esa gente, esos maestros, tienen celo por vosotros, pero no para bien,
sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos, no por Dios, por ellos. Y después él dice en verso 20, yo quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo. Él está perplejo en cuanto a esa gente a la cual él los ha predicado. Él dice, ellos ahora quieren volver a estar bajo la ley. ¿Ustedes quieren estar bajo la ley de nuevo? No, no, por favor, que no hagan ese desvío. Ahora volvemos al capítulo 3, porque él dice, siguiendo aquí en verso 3, ¿no? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. No fue, él dice, espero que no fue en vano, pero temo que yo haya predicado y ahora, ustedes son hijos, ustedes son salvos, ustedes son hijos de Dios, pero ahora ustedes están viviendo por el poder de la vieja naturaleza, intentando volver y piensan que van a estar renovados de nuevo para arrepentimiento de nuevo, para seguir con que Dios transformando tu mente, pero tú estás intentando hacerlo en vez de que por la obra de Cristo, por la obra consumada de Jesús en la cruz. Ustedes están intentando hacerlo por algo que ustedes pueden hacer por la fuerza humana. Yo temo que yo haya enseñado en vano con ustedes para mantenerlos en la gracia de Dios, para que estén fortalecidos y firmes en la doctrina de la gracia de Dios. Pero parece que ustedes han tomado ese desvío. Ahora volviendo al libro de Hebreos capítulo 6, volviendo aquí a nuestra enseñanza, verso 5, es imposible que esa gente, que hemos ya definido la gente, hemos dicho quiénes son, iluminados por Dios, y ellos gustaron, recibieron por fe la justicia de Dios. Dios los hizo partícipes del Espíritu Santo. Ellos también gustaron, tenían la costumbre de oír la buena palabra de Dios y han experimentado el poder del reino de Dios, la gracia gobernando en su vida. Pero ahora, en vez de seguir adelante por gracia, por medio de la fe, han recaído, han tomado el desvío de los Gálatas, y es imposible cuando uno está tomando ese desvío, cuando uno está viviendo intentando hacerlo, es imposible que la obra de la carne te renueve para arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo. Es imposible que la obra de la carne te renueve. Es imposible para esos hebreos que ahora, cuando ellos van al templo, van para hacer su sacrificio, van para hacer dar su animal, su sacrificio sobre el altar, y después hacerlo y ver la sangre correr. Es imposible que esto resulte en ser renovados para arrepentimiento, porque el Cordero de Dios ya vino. Y de volver a hacer esto es decir que la obra de Jesús no fue suficiente. Y es por eso en verso 6 de Hebreos 6 que dice que es
Bueno, el verso 4 es imposible, pero ¿qué es lo que es imposible? Es imposible en verso 6 que si es que recaen, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. No hay posibilidad de que Dios renueve uno en su corazón a tener un arrepentimiento real, un cambio de mente real. La mente no está siendo renovada porque cuando el hombre vuelve a intentar hacer algo para Dios, algo para merecer algo de Dios, algo para decir, bueno, mira lo que yo hago, mira, estoy haciendo esto, mira, estoy haciendo el otro, y por esto estoy siendo justificado, por eso, mira lo que estoy haciendo, estoy de nuevo haciendo algo para mí mismo. Pablo dice esto es insensatez. Pablo dice esto es necio hacer esto. Y lo que está la persona haciendo en Hebreos 6:6 es que, como hemos dicho, la persona está diciendo que la obra de Cristo, la obra consumada de Cristo no es suficiente. Y entonces está crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque estoy diciendo, bueno, no fue lo que Jesús dijo, consumado es, pero yo digo, no consumado. Yo tengo que acabar la obra, yo tengo que hacer. La obra de Cristo no fue consumada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Crucificando para mí mismo, si lo hago, crucificando para promocionar, mira lo que yo estoy haciendo, pero mira lo que estás haciendo. Mira, en vez de exaltar la obra de Cristo, estás exaltando la obra tuya. Y cuando exaltamos la obra humana, estamos crucificando de nuevo, para decir, bueno, entonces Jesús, tú necesitas morir de nuevo. Tú necesitas hacer otra cosa. El libro de Hebreos, voy a leer algo ahora para terminar el programa para el día de hoy. Voy a leer unas cosas que yo escribí a algunos de mis amigos o algunos de nuestros oyentes y a otros hombres quienes me han escrito sobre esta misma porción aquí en el libro de Hebreos. Y voy a leer porque finalmente yo decidí escribir alguna cosa sobre esto, que no solamente habla de lo que sucede aquí en Hebreos, sino este problema, esta tendencia humana se encuentra en otras partes de la Biblia también, porque claro, es humano. Es humano pensar que el hombre hizo el lío, el hombre tiene que redimirse a sí mismo. Pero esa no es la gracia de Dios, no es el evangelio que predica la palabra de Dios. El libro, escucha, voy a simplemente leer para terminar el programa alguna cosa que escribí antes. El libro de Hebreos comienza hablando sobre la revelación suprema de Dios, siendo Jesucristo esa revelación, y que Dios el Hijo es exaltado sobre los ángeles. Y el capítulo 2, versículo 1, es una declaración muy importante y nos da una pista sobre cómo interpretar el resto del libro. Y lo que dice es que por lo que Jesús es, en otras palabras, porque Jesús es realmente un miembro de la Trinidad, una persona divina, que debemos prestar más atención, mucho más atención a las cosas que Él nos enseñó y a las cosas que hemos escuchado para que no nos deslicemos. Eso es lo que dice aquí en Hebreos 2, verso 1, para que no nos deslicemos. Así que aquí tenemos una verdad importante, y es que puede ser que deslicemos. Podríamos ser, en otras palabras,
movidos. Nuestras convicciones podrían deslizarse. Ahora, debido a toda la doctrina bíblica y debido al contexto aquí, no creemos que esto sea indicativo de la pérdida de la salvación, este deslizarse, este ser movido, este deslizamiento de convicciones. No. En lugar de esto, parece referirse a la posibilidad de que en vez de caminar por la fe en lo que Jesús ha dicho y hecho, podríamos caminar más y más por la vista. Y así que se refiere a la posibilidad de que el creyente camine carnalmente, o en otras palabras, por la vista, en lugar de espiritualmente, o en otras palabras, por la fe. Entender lo que el autor nos está comunicando aquí en Hebreos 2:1 y otros versículos que proveen el contexto nos ayudará a entender Hebreos 6, versos 4 a 8, Hebreos 10, versos 26 a 31 y por supuesto el resto del libro. Por lo tanto, si nos alejamos de nuestras convicciones acerca de quién es Jesús y qué ha hecho Jesús en esa cruz, entonces, ¿cómo escaparemos de la disciplina de Dios si descuidamos una salvación tan grande? Este gran mensaje de la gracia salvadora de Dios. Este es Hebreos capítulo 2 y versos 1 y 3. Y otro punto importante en estos versos es que el autor usa el pronombre personal nosotros en lugar de ustedes. Y al incluirse con ellos, hay una clara indicación de que él está hablando de creyentes nacidos de nuevo y no de un grupo de personas no salvas en la iglesia, porque él dice nosotros. A lo largo del resto del capítulo 2, el autor deja claro que sigue hablando con los hermanos cristianos. Y luego en el capítulo 3, verso 1, comienza diciendo, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y en capítulo 3, verso 12, él les dice a los hermanos que deben tener cuidado de no haber en ninguno de ellos un corazón malo de incredulidad al alejarse del Dios vivo. Y así en Hebreos 2:1, piénsalo conmigo, en Hebreos 2:1 tenemos la posibilidad de que los creyentes se deslicen. En Hebreos 3:12 tenemos la posibilidad de que hermanos se apartan del Dios vivo. Y así no debe sorprendernos que en Hebreos 6:6 tenemos la posibilidad de que los creyentes se recaigan. Por supuesto, también vemos este principio de que los creyentes pueden tomar malas decisiones para vivir en la naturaleza caída y carnal en Gálatas capítulo 5, cuando dice desligados de Cristo y caídos de la gracia, en Filipenses capítulo 3, enemigos de la cruz y muchos otros lugares. Desde el contexto y de las declaraciones específicas dichas a estas personas, vemos que todos ellos son creyentes. Por ejemplo, en Gálatas 5, Pablo les dice que estaban corriendo bien. Y los incrédulos nunca están corriendo bien. Así que estos han nacido de nuevo y son nuevas criaturas. Y así tenemos el principio bíblico de que es posible que un creyente no esté corriendo bien. Y si no estoy corriendo bien, entonces estoy caminando habitualmente por la naturaleza carnal y no por el nuevo hombre espiritual que soy en Cristo. Y al admitir la verdad obvia, para mí, al admitir la verdad obvia de este principio, no estamos recomendándolo como un estilo de vida. Simplemente estamos reconociendo el potencial para la carnalidad en cualquier momento y en la vida de cualquier creyente. Pero en mi opinión, si uno no cree que es posible para un creyente caminar habitualmente en la naturaleza carnal, o en otras palabras, en el viejo hombre, si uno no cree que es posible para un creyente caminar
el caminar habitualmente en la naturaleza carnal, y hay cristianos que no creen que es posible y que enseñan que no es posible para un creyente caminar habitualmente en la vieja naturaleza, en el viejo hombre. Entonces, esta convicción, esta es mi opinión, esta convicción limitará la interpretación de estas porciones del libro de Hebreos, así como otras porciones, y el lector buscará otras opciones interpretativas. Entonces, ¿cómo interpretamos Hebreos 6, versos 4 a 8? El contexto inmediato anterior comienza con Hebreos capítulo 5, verso 11, y está hablando obviamente de creyentes inmaduros y la esperanza del autor de que ellos vayan a la madurez. En los versículos que siguen a esta porción, el autor les dice que está convencido de cosas mejores respecto a ellos, y luego explica la promesa y el juramento de Dios para que tengan una gran esperanza. Él está tratando de alentarnos, no que duden de su propia salvación. El autor no está intentando hacerles dudar de su salvación, sino está tratando de alentarlos. Identifiquemos la clave de la frase difícil en Hebreos 6, verso 4 a 8. Es imposible para los que recayeron que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Cuando un hombre está tratando de justificarse a sí mismo, Dios no le concede arrepentimiento. Pero cuando viene a Jesucristo por la fe, se renueva por el arrepentimiento, y así que ahora Él está justificado, y ahora Él está limpio, y Él ha nacido de nuevo, Él es una nueva creación. Pero ¿qué sucede si ahora, después de nacer de nuevo, qué sucede si ahora trata de justificarse por sus propias obras, fuera de la obra consumada de la cruz? Es imposible que ese hombre sea restaurado a arrepentimiento, porque lo está buscando fuera de la fe continua en Jesucristo. Ha tomado el mismo desvío que los Gálatas tomaron. Ellos fueron salvados por la gracia a través de la fe, pero luego otro maestro les hizo desviarse hacia el legalismo, y la ley no puede renovar al hombre al arrepentimiento. Aquí el pueblo de Hebreos 6 se había apartado del pensar en gracia y está tratando de justificarse por alguna obra humana, tal como había sucedido con los Gálatas, y así era imposible que fueran renovados de nuevo en sus corazones al arrepentimiento, que es un cambio en el pensamiento, y pensar que Dios significa, pensar con Dios significa pensar en gracia. Si me caigo de pensar en gracia, entonces es imposible para mí ser renovado para pensar con Dios por mi obra humana, la ley. Debo volver a la orientación de la gracia para que tenga lugar esta renovación habitual. La buena noticia, hermanos, es que puede ser renovado, yo puedo ser renovado continuamente, y tú puedes ser renovado continuamente en tu mente. Romanos 12, versos 1 y 2, y tener mi entendimiento alumbrado, Efesios 1, 18, pero debo contar con el hecho de los efectos permanentes de la cruz en mi vida hoy. Jesús realmente consumó la obra. Hasta mañana, aquí en Hora de Gracia. Que Dios los bendiga. When I was a little child, my mama used to pray that I would let Him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular
341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la hora de gracia. Send me away to far distant land. La 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 la. He must be the strongest willed indeed. He must be brave. And though he has the courage, still it's Jesus that will save. In honesty and diligence he labors in his call. Humility and meekness are the essence of it all. He trusts your word for his every need. With your strength he goes on. And in the shadow of your mighty peak, he takes his